¿Están preparadas? ¿Están preparados? Cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de... Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maina y hoy estoy súper emocionada porque hoy les voy a mostrar todos los detalles de dónde compré mi tercer vestido de novia. Sí, ustedes tres. Es que bueno, el primero, el de la ceremonia, la cosa. Yo tuve un baile sorpresa, que de eso yo ahorita les cuento más adelante. Que no sé, probablemente ya para este video ustedes a lo mejor han visto ese vestido, pero obviamente después de este vestido de la sorpresa utilicé un tercer vestido porque ajá, era como que no vas a como a retroceder, como que ya vengo, vamos a poner el otro vestido que cargaban. Obviamente que no. Y este vestido, el tercero, fue un vestido hecho a la medida de Sacie. Sí, esa es una página que se encarga de solamente cosas de novias, de vestidos para damas de honor, de vestidos también para graduación y muchísimas otras cosas más. Así que acompáñenme en todo este video para ver. Aquí está incluido lo que usaron mis damas de honor, lo que usó mi mamá, lo que usó mi madrina, mi dama guía, que fueron mis hermanas. Un vestido que es como para dama de honor, súper lindo, espectacular. Y mi tercer vestido de novia. ¡Qué emoción! Ya lo van a ver, es demasiado bello, demasiado guau, demasiado espectacular. Y todo esto por internet, a lo que hemos llegado, o sea, es hecho a la medida. Ustedes van a ver cómo me queda ese vestido. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo, clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por ahí. Pero Maina, vamos a la parte interesante de este video. O sea, ¿cómo es eso que tú te compraste ese vestido por internet, hecho a la medida, y todas las pijamas que usaron tus damas de honor, más un vestido para dama de honor? Ustedes ya van a ver y se van a quedar como yo, así. No esperemos más y comencemos. Ok, como les estaba explicando en la introducción, sí, esta es una página, se llama Sacie. Les voy a dejar una imagen por aquí. Ahí venden desde la lencería más sexy y espectacular, porque había unas cosas bellísimas, hasta vestidos de novia increíbles. Y tú tienes la oportunidad de elegirlo según las tallas, como está ahí, con una guía de tallas que te dice de cuánto es la cintura, de cuánto es el busto. Pero también tienes la oportunidad, y es sin costo adicional, de hacerlo a tu medida. Por supuesto, eso lleva un poquito más de tiempo, no es algo como que te lo van a dar de ya para allá. A mí me duraron todo esto en llegar aproximadamente un mes después de que lo ordené. Pero sí había vestidos que eran como que un poquito más. Yo lo que hice fue, en uno de los vestidos le coloqué rush. O sea, pagas un extra, te llega muchísimo más rápido, te lo hace muchísimo más rápido, porque todo esto te lo hace. Y ustedes se preguntarán, pero Maina, ¿cómo que es hecho a la medida si ellos nunca te vieron? Bueno, aquí en la página yo les voy a dejar aquí una captura de pantalla. Ellos te piden que tú mandes tus medidas, y según las medidas que enviaste, ellos te van a enviar el vestido hecho a tu medida. Y déjenme decirles que es real. Ustedes van a ver cómo me quedan estos vestidos y cómo me queda mi tercer vestido de novia. O sea, cuando yo me lo probé fue así como que, o sea, yo no podía creerlo, que en verdad me quedaba perfecto. Vamos a comenzar por las pijamas de las damas de honor, que tienen modelos espectaculares, desde shorts, pantalón, bata. Yo lo elegí según los colores que yo estaba utilizando para mi cortejo. Elegí 3 tipos de bata. Vamos primero con la de mi cortejo, que fue la que eran 8. Esta es la bata que usaron mi cortejo. Me parece espectacular porque, aunque es la tradicional pijama, me gusta. Primero, la calidad es una cosa de loco. La calidad es espectacular. Tiene estos detalles aquí en negro, lo cual lo hace muchísimo más fino. No es tan corto, y el satinado no es... Yo he visto otras batas en algunas bodas que el satinado es como... Yo le digo eso como tela chiqui. O sea, que se ve como... no tan buena. En cambio, esta es una tela que pesa, es una seda de buena calidad, es mucho mejor. Y una cosa que me gustó muchísimo es que viene ya bordado con el bridesmaid. Y miren qué bello, es en dorado, es bordado. Les voy a dejar por aquí una foto de cómo se veía mi cortejo tan fabuloso. O sea, díganme si eso no se ve bello. Se les ve bellísimo. En este caso, esta es talla M. Venían en M, S, en L, XL. Y les cuento algo, por ejemplo, yo me quedé con esta M porque una de mis damas de honor no pudo venir. Entonces,
esta, a pesar de que yo siempre soy XS, me queda bien. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Les quedó a todas espectacular y es cómoda porque además se amarra por dentro, que no todas las batas de damas de honor tiene eso. Se amarra por aquí por dentro, entonces así te aseguras de que siempre está sujeta. Ok, entonces según esta paleta de colores fue que yo fui eligiendo las pijamas. En este caso les voy a mostrar la misma pero de otro color. Miren este color, qué bella. Que esta fue la que usó mis dos hermanas. Una era mi madrina y otra fue mi dama guía. Entonces yo quería darle a ellas como una importancia de que se vieran distintas, pero que combinar. Miren cómo se ve la combinación y miren cómo se ven ellas aquí todas juntas. O sea, se veía súper armonioso, muy lindo. Esta es de mi hermana María Daniela. Esta también es talla M. A las dos se las pedí talla M y les quedó perfecto. Trae igual el bordado atrás que dice Bridesmaid y se veían demasiado bellas. A mí me encantan estas batas. Menos mal que me quedé con esto porque en serio están hermosas. Ok, y por otro lado, un papel muy importante cuando nos estamos arreglando y que también tienen que ir acorde, verse bellas y fabulosas para las fotos, son las mamás. Tanto mi mamá como mi suegra les elegí la misma pijama y se veían demasiado fabulosas. Miren esta pijama. ¡Tararara! O sea, me parece wow. Y si se fijan, como el tono intermedio entre las otras dos. Miren cómo se ven las tonalidades, o sea, hacen el juego perfecto. Pero esta es distinta y lo que me gustó es que a pesar de tener un poquito de encaje aquí en la manga, seguía siendo con la misma tela satinada, porque sería muy raro que de repente le hubiese puesto a las mamás algo de todo encaje o algo totalmente diferente o algo de shorts o algo de pantalón. No, entonces para que se vea en armonía decidí esta que le daba un toque diferente y se seguían viendo fabulosas, espectaculares, las amé. Les voy a mostrar una foto con mi mamá. Miren qué bella se veía mi mami, demasiado bella. Yo sé que van a decir que me parezco a mi mamá, I know. Y mi suegra también se veía espectacular. Las dos se veían distintas, o sea, yo siento como que cada una con su personalidad. Eso hacía que en conjunto, en esta foto que está por aquí, todo se veía demasiado bello. Ok, y de blanco, esto lo usé para anunciarles por mi cuenta de Instagram que era el día y usé esta pijama blanca de short. Miren qué espectacular. Es de la misma tela de las baticas y me encanta este borde en negro. Siento que lo vas a ver muchísimo más fino, es comodísima y viene así, la camisa con el short y el short es el largo perfecto. Este sí lo pedí en talla S y miren, se ve espectacular. Yo les voy a dejar aquí un pedacito del reel que les puse en Instagram y así comenzó el día de mi boda con esta pijama. Y se me había olvidado antes de mostrarles los vestidos, algo súper importante. Ok, esto que les voy a mostrar a continuación, miren qué lindas las bolsitas donde vienen, están demasiado espectaculares. Esto es algo que tienes que tener sí porque sí en tu closet. De hecho, yo las llevo ahorita puesta otro par, pero esto, ahorita no puedo vivir sin esto, ya van a ver lo que es. Esto es ideal para los vestidos, tanto para el de novia o cualquier otro vestido que va a usar. Y esto es un brasier chititititito que lo que hace es obviamente taparte aquí nada más, pero es que es de silicón. Miren cómo es de silicón, se pega, esto es reusable, dura muchísimo y hay de diferentes tonos, entonces tú puedes elegir tu tono y esto es espectacular. O sea, para los escotes de los vestidos, para cuando no quieres que se te note el brasier, esta opción la tienes que tener en tu closet sí porque sí. Yo cuando lo vi en la página dije, ¿qué? Lo necesito y ahorita literalmente no me los quito. Ok, ahora sí vamos a la parte más divertida de este video. Vamos a comenzar con los vestidos. Son dos vestidos, uno que está en la sección de damas de honor, pero sin embargo yo lo elegí porque tengo una boda en la cual me lo quiero poner y además es un vestido que considero que es atemporal. Es un color bellísimo y es un vestido que no pasa de moda nunca. Yo soy muy partidaria de cuando uno hace este tipo de compras de vestidos largos, no es algo que te vas a poner en tu día a día. Invierte en algo que puedas
utilizar muchísimas más veces. No algo que te lo pones y no lo puedas usar más nunca, porque entonces es como que no tiene mucho sentido. Entonces ahora les voy a mostrar este vestido, que aunque está en la sección de damas de honor, es un vestido que te sirve perfecto. Yo en este caso lo voy a usar como invitada, pero también está buenísimo para las damas de honor y viene en distintos colores. Entonces, ellos vienen en su caja, pero yo los saqué y se los puse aquí armaditos para que lo vean muchísimo más lindo. Ellos te traen esto, que es para que tú luego conserves tu vestido y no se te maltrate. Este yo lo pedí también a la medida, tanto el vestido de novia como este vestido. Todos los vestidos los puedes mandar a hacer a tu medida y eso me parece espectacular. Ya van a ver, miren qué belleza de vestido. O sea, voy a poner esto por aquí. Miren qué belleza de vestido. Esto está espectacular. Miren la confección, se los voy a poner aquí de bien cerquita. Miren la tela es súper fina. En la caída de aquí está súper bien hecha y lo que me gusta es que el cuello bobo normalmente a mí me fascina y me pasa mucho que uno tiene que estar como muy pendiente aquí para que no se te vaya a ver las boobies. En este caso, este vestido trae, mira, un armador por acá. Vamos a ver si te lo puedo mostrar de este lado. Ok, aquí está. Trae como un armador por dentro. ¿Ves? Este armador que es parte del forro. Miren cómo está esto súper bien hecho. Entonces, claro, te cae el cuello bobo, el armador nunca se ve, pero en realidad nunca se te van a ver las boobies porque las boobies las tienes agarradas con esto. Y la parte de atrás, lo que me encanta es que miren los botones que traen. Son unos botones forrados. Yo soy fan de los botones forrados. De hecho, mi primer vestido traía botones forrados hasta el final. Me parece que son súper elegantes. Y miren esto, se los voy a mostrar aquí de cerquita. Esto aquí atrás, la tira se puede quitar, pero miren el tipo de gafete que es. No es un botoncito así que no se te ve y tú te lo puedes enganchar de esa forma, cruzado, como recto, como tú quieras, y entonces eso le da un twist al vestido para cuando lo quieras volver a usar. Y viene la parte más chévere de este vestido. Trae una abertura y lo que me gusta es que la abertura es muy disimulada. Además, no es como que es una raya, sino que es como que se monta una tela sobre otra y sutilmente se sale tu pierna y eso hace que se vea muchísimo más elegante y muchísimo mejor. Y ahora sí, están preparadas, están preparados para ver el vestido de novia fabuloso, que además ese fue con el vestido que yo le di hasta abajo. Así estaba súper cómoda, ya no estaba tan encartonada. Así que para la foto, ya van a ver, ya van a ver. También trae su forro, pero esto es más grande. Yo aquí creo que voy a necesitar ayuda. Amor. Obviamente para estas alturas él ya vio este vestido, entonces hay problema aquí en estos momentos. Les presento a mi esposito. El esposo. Ok, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Aquí no lo aprecian bien, obviamente se lo estoy mostrando en primera instancia. Gracias, mi pinche. Se va el esposo. Ok, esto viene en 2 piezas. Yo quería demasiado para mi último vestido estar muy cómoda y que fuese totalmente distinto a mi primer vestido, y esto realmente lo es. Entonces, esto viene en 2 piezas porque la primera parte es como un corset. No, es un corset, lo cual me pareció fabuloso para mi último vestido porque te queda esto como una lencería. Y esta es una falda que tiene cierta transparencia. Ya me lo van a ver ahorita puesto, ahorita me lo pruebo y se los muestro. Y tiene un ligero brillo, pero el brillo es muy ligero. O sea, es muy sutil y la tela es espectacular. Trae como 4 forros y aparte aquí en la parte de la cintura, lo que se abrocha, trae unos canutillos demasiado espectacular. Voy a poner por aquí por un lado la falda para mostrarles bien el corset. Ok, el corset viene así. Había 3 opciones: blanco, crema y el color nude. Y trae por dentro, fíjense que es el corset, que está hermoso porque es bordado con unas ligeras lentejuelas, unos ligeros brillitos por allá y canutillos, pero es como muy sutil. Miren qué espectacular. Y es
un tanto transparente, pero lo chévere es que adentro trae este corsé y eso hace que te arme la figura espectacular y encima queda eso. Entonces esa transparencia se ve como muy sexy, pero al mismo tiempo tierna porque la falda es más abombada. Ya van a ver cómo me queda. Me lo voy a probar para que ustedes vean cómo queda este vestido, que es de ensueño. O sea, hello, miren qué espectacular se ve mi vestido. Se ve demasiado fabuloso. O sea, yo de verdad estoy enamorada de este vestido. Miren la parte de abajo, lo que les hablaba, que tiene la transparencia, que es súper moderna. Ahorita se está usando mucho este estilo de vestido. Atrás tiene una ligera cola, pero te permite caminar bien. Y me gusta porque ya para este momento ya yo quería estar cómoda, quería bailar, quería estar hasta abajo, podía comer. Y miren los detalles que tiene aquí en el busto, como se ve. Es lo que les decía, viene separado, pero está literalmente hecho a mi medida. Todo está demasiado bien cuidado. La parte de atrás, miren qué bello. Que de hecho, muchas personas me dijeron como que, ay, ese vestido sería como mi primer vestido. Yo mi primer vestido lo tenía desde hace 2 años. Recuerden que yo soy novia post-COVID. Y Instagram me bombardeó demasiado de este estilo de vestido. Y yo lo quería muchísimo y lo conseguí aquí y fue súper fácil de adquirir. Miren qué bello se ve. O sea, así me llegó, me quedó fabuloso, espectacular. Por eso les sugiero que si van a hacer alguna orden, yo creo que es mejor que lo hagan ordenándolo con sus medidas. Si estás con el tiempo disponible de poder ordenar el vestido que tú quieras, es preferible que lo hagas a tu medida y te asegures de que te va a quedar bien de largo, que te va a quedar entallado bien en la cintura. O sea, es que a mí me quedó como un guante aquí en la cintura, miren. O sea, es que me quedó exacto. No me siento apretada, pero me queda ahí donde tiene que estar. 20.000 sobre 10. ¿Ustedes cuánto le dan? ¡Me encanta! Espero que te haya encantado este video. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjame una manita arriba para saber que te encantó. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y compártelo. Sobre todo si tienes alguna amiga que está por casarse, estos tips le van a encantar. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.